Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos publicó la cifra de inflación de noviembre. Esta se situó en 2,7%. Es el segundo repunte consecutivo después de 6 meses con tendencia a la baja. El alza complica la consecución del objetivo inflacionario del 2% que se propone la Reserva Federal, situación que podría desacelerar el ritmo de los recortes de tasas de interés de referencia en los próximos meses. Por su parte, la inflación subyacente, es decir, aquella que excluye el precio de energéticos y alimentos, se mantuvo en el 3,3% interanual. Esta cifra es uno de los datos en los que más se fija la Reserva Federal para decidir si sube o baja los tipos de interés. Y sobre esta inflación que sigue sin alcanzar la meta del 2%, hablaremos con nuestra analista financiera en Nueva York, Ana Nieto. Ana, te saludo con mucho gusto. Se trata de la inflación más alta desde el mes de julio, sin duda, pero no parece que haya preocupado sobremanera a los mercados. ¿Dónde está la buena noticia? Sí, después de meses de escaso avance en la rebaja de la inflación, noviembre llega con una lectura por encima de lo registrado en octubre del 2,6%, se pasa al 2,7%, los precios subieron un 0,3% en el cómputo mensual, tras subir un 0,2% en los meses anteriores. Y la subida llegó por parte de los precios de los alimentos, que han subido un 0,4%, y de la energía. También suben los precios de los automóviles. Pero sí es verdad que hay una buena noticia, y en el detalle de las cifras del Gobierno se ve que los costes de alquiler empiezan por fin a ceder. Se ha estado esperando durante meses, que han sido casi años, y el pasado mes de noviembre, por fin la inflación en este gasto, que supuso casi el 40% de la subida de los precios, ha sido del 0,3%. En el pasado, estos precios de los alquileres han llegado a suponer el 60% y casi el 70% de la subida de la inflación. Queda por ver, por supuesto, que se mantenga, que se haga tendencia y que se consolide, y así se venza el último escollo para llevar la inflación alrededor del 2%. Bueno, Ana, y mientras esto ocurre, la Reserva Federal se reúne la próxima semana. ¿Qué tanto cambia este repunte de la inflación del que acabamos de hablar las cosas para la autoridad monetaria? Nada, se da por sentado que con esta inflación la Reserva Federal se va a ajustar al guión y rebajará un cuarto de punto las tasas de interés el próximo miércoles. Será la tercera rebaja en el año, que suma 100 puntos básicos de bajada en 2024. ¿Qué pasará en 2025? Pues algo más complicado. La semana que viene se van a conocer las proyecciones que presenta la propia Reserva Federal, y que en septiembre ya apuntaba a que habría una rebaja de 100 puntos básicos en el año que viene. Pero hay nubarrones en el horizonte. Por un lado, el crecimiento de la economía es más fuerte de lo que se pensaba, y el mercado laboral sigue también fuerte, lo cual puede avivar la inflación. Y por otro lado, llega Donald Trump a la Casa Blanca con el mandato de imponer aranceles a las importaciones. Donald Trump dijo el pasado domingo en una entrevista televisiva que no creía que los aranceles fueran a subir la inflación, pero tampoco se comprometió, dijo que no garantizaba nada, que no garantizaba el mañana. La actual secretaria del Tesoro dice que la inflación sí que se va a descabalgar con estos aranceles. Bueno, Ana, por lo pronto nos ocuparemos de lo que pase la próxima semana. Muchas gracias desde Nueva York. Hasta la próxima. Y en tiempos de crisis climática, los créditos de carbono son una herramienta para ayudar a que las industrias contaminantes sean más limpias. Pero al parecer también brindan una oportunidad única para defraudar miles de millones de euros. Un plan para obtener créditos de carbono de Alemania en proyectos de yacimiento de petróleo en China presuntamente ayudó a que defraudaran a las autoridades alemanas, según revelaron las investigaciones realizadas por esta casa y por la emisora pública alemana ZDF. Todo comenzó con una denuncia sobre una compañía china con proyectos medioambientales en yacimientos de crudo en China, que supuestamente evitaría millones de toneladas de emisiones de carbono. Un fraude de miles de millones de euros, según un informante. Crear un proyecto real cuesta decenas de millones, pero para falsificar un proyecto en papel basta con falsificar una pila de nuevos documentos con los que se ganan cientos de millones de euros. Fueron presentados bajo un esquema alemán, lo que permitía a las empresas cumplir con sus objetivos de emisiones invirtiendo en proyectos de ahorro de carbón en el extranjero.
En la larga investigación de Deutsche Welle y ZDF, miles de documentos sobre proyectos como este fueron recopilados y contrastados con imágenes satelitales y fotografías. 16 proyectos no debieron ser elegibles bajo el esquema alemán porque no ofrecían nada que no existiera ya. Por ejemplo, este proyecto en la región china de Xinjiang. La estación recolecta gas que de otro modo se liberaría al extraer petróleo, ahorrando más de 120.000 toneladas de emisiones de carbono al año. La solicitud indica que la fecha de inicio prevista del proyecto es septiembre de 2020, pero las imágenes de satélite de 2019 muestran que la planta ya estaba allí. Los 4 tanques de GNL son claramente visibles. Las huellas de los camiones y los avisos de seguridad sugieren que el sitio ya estaba operativo más de un año antes de que se presentara la solicitud en Alemania. Este proyecto nunca debería haber sido aprobado. No es aceptable que la planta ya existiera antes de presentar la solicitud. Sin embargo, la Agencia Alemana de Medio Ambiente dio luz verde, así como a otros 65 proyectos en China. Su valor total de mercado se estima en 2.000 millones de euros. El presidente de la agencia, Dirk Messner, asegura que ninguno de sus empleados visitó ninguno de los proyectos en China. Se basaron en las auditorías realizadas por empresas privadas. Tenemos solo 3 colegas en la Agencia Federal de Medio Ambiente que tienen que lidiar con estos proyectos. No pudieron contrastar la información técnica en detalle y tampoco verificar las imágenes satelitales que todo sea correcto. No podemos decir con seguridad si las compañías auditoras cometieron un fraude, pero lo cierto es que había muchas inconsistencias en sus reportes. Otro proyecto que supuestamente fue visitado por auditores 7 veces. En sus reportes confirmaron que la instalación consta de 6 grandes tanques de depósito y 12 generadores, pero las imágenes satelitales y las fotos que adquirimos muestran solo 4 tanques y 4 generadores. Creo que es muy poco probable que el inspector visitara el lugar. Es imposible no ver los tanques. O sea que no hicieron su trabajo. En absoluto. Incluso esa compañía debiera ser suspendida. Si elementos de las compañías auditoras se convirtieron en parte del sistema diseñado para defraudar, sería el peor escenario. La Agencia Alemana de Medio Ambiente ha puesto bajo sospecha a 45 proyectos y afirma que trabaja para rescindir tantos créditos como sea posible. El programa fue cerrado a nuevas solicitudes. El daño total no ha salido aún a la luz, pero una cosa ya está muy clara. No hizo falta mucho para defraudar a un sistema que se suponía haría que una industria sucia fuera un poco más limpia. Y nos quedamos aquí en Alemania, donde hablamos de la industria siderúrgica, una industria que está en crisis por los elevados precios de la energía y la alta competitividad de China, que ejercen una enorme presión sobre el sector. Un sindicato alemán organizó este miércoles una protesta en la ciudad de Kreuztal, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, porque ahí se encuentra la división acerera del gigante ThyssenKrupp. El mayor productor de acero de Alemania ha anunciado planes para suprimir 11.000 puestos de trabajo, es decir, pasará de 27.000 a 16.000 empleos. Los trabajadores alzan sus voces mientras esta planta siderúrgica prevé cerrar por completo. Y repasamos hasta ahora otras noticias económicas de la jornada. La economía española avanza a paso firme este año y se corona como la más pujante según el semanario británico The Economist, que la ha situado en lo más alto del podio de su clasificación de 37 países de la OCDE. Dicho estudio se basa en 5 indicadores macroeconómicos y financieros: el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, el déficit público y el desempeño bursátil. Los productores de tequila en México temen que los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos impacten gravemente su industria. El presidente electo, Donald Trump, ha expresado su intención de imponer un arancel del 25% a las importaciones desde México, lo que encarecería productos únicos como el tequila que no pueden elaborarse en otros lugares. Y esta es la temporada de la flor de Nochebuena. México ocupa el 4º lugar a nivel mundial en superficie cultivada, con alrededor de 300 hectáreas de planta de Nochebuena en macetas. La gran mayoría de ellas es de color rojo y se consume principalmente en el mercado nacional. En el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital mexicana, una planta ancestral, la flor de Nochebuena, adorna los macetones.
Justo en las inmediaciones de este lugar se ha instalado un festival en donde hasta mediados de diciembre se puede adquirir la popular planta, protagonista de la época navideña. El objetivo del festival es apoyar a los productores en la periferia de la ciudad, como aquí en Xochimilco, que sufrieron cuantiosas pérdidas por las intensas lluvias de octubre. Xochimilco está situado y rodeado por canales naturales. Esto hace que todas las plantas que se cultivan aquí tengan un mejor desarrollo. Aunque el rojo es el color más común en esta flor de grandes pétalos, existen más de 100 variedades que incluyen tonos como el amarillo y el salmón. Como muchas familias, la de Cassandra Mejía es floricultora y también comercializa las plantas. Eusebio Fernández también es productor de Nochebuena. Ahorita estamos en la época de Nochebuena y pues estamos sembrando acá un poco de Nochebuena en este lugar, en este paraje se llama, es el barrio de Caltongo. Conocida también como poinsettia y estrella de Navidad, por ser una planta de sombra es ideal para espacios interiores. Se estima que en esta temporada se venderán al menos 3,6 millones de plantas. El sector espera que el volumen de negocio sea equivalente a casi $3,5 millones de dólares. Cada Navidad tienen que venir por Nochebuenas, que es la herencia que nos dejó mi mamá, herencia que a lo mejor dejó yo y mis hijas a sus nietos. Los productores ofrecen variedades de la ancestral planta en distintos tamaños y colores, para que luzcan en oficinas, centros comerciales y en hogares de miles de personas en esta temporada. Y con estas noches buenas nos despedimos de esta emisión de La Economía y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias por elegirnos.